Mi papá trajo a su prometida embarazada y me dijo con descaro, vas a tener que irte. El bebé necesita tu cuarto. Me reí, porque mamá me dejó algo que estaba justo debajo de sus narices. No podía creer lo que estaba escuchando. Desde mi cuarto, con la puerta apenas entreabierta, las voces de papá y su prometida llegaban claras como el cristal. Ella estaba diciendo algo sobre preparar la habitación del bebé y él respondió con esa voz que había empezado a usar solo para complacerla. Una voz que nunca había usado conmigo. Vanessa tiene 35 años. Yo tengo 18. Hace apenas 6 meses que está en nuestras vidas, pero actúa como si fuera la dueña de todo. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando le escuché decir las palabras que cambiarían todo. Cariño, ya hablaste con ella sobre mudarse, ¿verdad? El bebé va a necesitar ese cuarto y francamente ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Tengo que retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Hace 2 años perdí a mamá. Cáncer de páncreas. Fue rápido, cruel y devastador. Durante esos últimos meses, papá parecía un fantasma caminando por la casa. Yo pensé que estábamos juntos en esto, que nos cuidaríamos mutuamente. Qué ingenua fui. Apenas habían pasado 6 meses desde el funeral cuando papá llegó a casa con esta mujer. Vanessa. Rubia, delgada, con esa sonrisa que parece pintada y esa manera de hablar como si todo fuera una gran actuación. Al principio dijo que solo eran amigos, que se habían conocido en el trabajo. Pero algo no cuadraba. La manera en que ella conocía la casa, como sabía dónde estaban las cosas, como si ya hubiera estado aquí antes. No tardé mucho en darme cuenta de la verdad. Las llamadas telefónicas que papá tomaba en el patio trasero durante los últimos meses de vida de mamá. Las veces que llegaba tarde del trabajo oliendo a un perfume que no era el de mamá. Los mensajes de texto que llegaban a altas horas y que él respondía con una sonrisa secreta. Vanessa no era nueva en nuestras vidas. Solo era nueva para mí. Durante estos meses he tenido que soportar verla redecorar la casa de mamá. Cambió las cortinas, movió los muebles, hasta se deshizo del jardín que mamá tanto amaba para poner césped artificial. Cada cambio se sentía como si estuviera borrando a mamá de nuestra historia. Pero papá parecía hipnotizado. Todo lo que ella sugería era perfecto. Todo lo que yo decía era una molestia. Y ahora estaba embarazada. El anuncio llegó hace una semana durante la cena. Vanessa puso su mano sobre su estómago completamente plano y dijo que tenía noticias maravillosas. Papá casi llora de alegría. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo como si fuera una extraña en mi propia casa. En la casa donde había crecido, donde mamá me había enseñado a cocinar en esa misma cocina, donde habíamos visto películas en esa misma sala. Pero ahora, escuchándolos planear mi expulsión, todo cobraba sentido. Vanessa había jugado perfectamente sus cartas. Primero se aseguró de que papá estuviera completamente enamorado. Luego se embarazó. Y ahora venía el movimiento final, deshacerse de mí. Papá tocó a mi puerta esa misma noche. Entró con esa expresión incómoda que ponía cuando tenía que decirme algo que sabía que no me gustaría. Se sentó en mi cama, la misma cama donde mamá me había leído cuentos durante años, y me soltó la bomba. Mira, princesa, dijo, usando ese apodo que había dejado de usar desde que Vanessa llegó a nuestras vidas. Ya eres una adulta. Es hora de que empieces tu propia vida. Vanessa y yo hemos estado hablando y pensamos que sería bueno para ti tener tu propio espacio. Princesa. Como si esa palabra pudiera suavizar lo que realmente estaba diciendo. Papá, le dije, tratando de mantener la voz calmada, esta es mi casa. Aquí crecí. Aquí están todos mis recuerdos con mamá. Su expresión se endureció ligeramente. Esta es mi casa, y voy a tener un nuevo bebé. Ese bebé necesita un cuarto y tú ya tienes edad suficiente para independizarte. He hablado con tu tía María. Dice que puedes quedarte con ella hasta que encuentres algo. No podía creerlo. Mi tía María vive en un departamento diminuto al otro lado de la ciudad. Tendría que cambiar de preparatoria, dejar a mis amigos, empezar de cero. Todo porque Vanessa quería mi cuarto.
¿Y mamá qué opinaría de esto?, le pregunté, y vi cómo su cara se contraía como si le hubiera dado una bofetada. Tu mamá ya no está aquí, respondió con esa frialdad que había desarrollado cada vez que yo mencionaba a mamá. Y yo tengo que pensar en mi nueva familia. Nuestro lugar especial. El pequeño espacio detrás de su tocador, donde solíamos esconder cartas y pequeños tesoros cuando yo era niña. Un lugar que papá nunca había sabido que existía. En ese momento, acostada en mi cama mientras escuchaba a papá y Vanessa riéndose en la habitación que había sido de mis padres, supe que tenía que buscar. Mamá había sido una mujer inteligente, organizada, previsora. Si había dicho que me cuidaría para siempre, tal vez había encontrado una manera de hacerlo. Me levanté silenciosamente y caminé hacia el cuarto de mis padres. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar sus voces del otro lado. Vanessa estaba hablando sobre nombres para el bebé. Nombres que sonaban caros y pretenciosos, nada como los nombres simples y hermosos que mamá había elegido para mí. Regresé a mi cuarto y esperé. Esperé hasta que los escuché ir a la cocina, hasta que sus voces se alejaron lo suficiente. Entonces me dirigí al cuarto que había sido de mamá y ahora era el territorio de Vanessa. Todo había cambiado. Las fotografías familiares habían sido reemplazadas por espejos modernos. Los colores suaves que mamá amaba habían dado paso a tonos grises y blancos fríos. Pero el tocador seguía ahí. Vanessa lo había mantenido porque era una pieza cara, antigua, heredada de mi abuela. Me puse detrás del tocador y empecé a buscar el panel que mamá me había enseñado cuando era niña. Ahí estaba. Lo abrí y adentro había una caja fuerte pequeña que nunca había visto antes. Tenía una combinación digital y al lado había una notita de mamá que decía, la fecha más feliz de nuestras vidas. Mi fecha de nacimiento. Obvio. Puse los números temblando y la caja se abrió. Adentro había un montón de papeles. Documentos importantes por la manera en que estaban organizados en folders separados. Cuando empecé a leer el primero, no podía creer lo que estaba viendo. El primer documento que saqué era un testamento. Pero no cualquier testamento. Era uno fechado apenas 2 meses antes de que mamá muriera. Y tenía un sello oficial del notario. Mi corazón empezó a latir súper rápido porque yo sabía que papá tenía una copia del testamento de mamá en su oficina. Lo había visto después del funeral cuando estábamos arreglando los papeles del seguro. Pero este era diferente. Este era más reciente. Empecé a leer y no podía creer lo que estaba viendo. La casa. Nuestra casa. No estaba a nombre de papá como yo siempre había pensado. Estaba a nombre de mamá. Y según este testamento actualizado, me la estaba dejando a mí. A mí. No a papá. A mí. Seguí leyendo y la cosa se ponía mejor. Resulta que cuando mis abuelos murieron, le dejaron la casa a mamá específicamente. Papá nunca fue el dueño legal. Durante todos estos años, él había vivido aquí porque estaba casado con mamá, pero la propiedad siempre fue de ella. Y ahora era mía. Había más documentos. Fotos. Muchas fotos que me hicieron sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Papá y Vanessa. En restaurantes. En hoteles. Besándose. Abrazándose. Y todas tenían fechas. Fechas de cuando mamá todavía estaba viva. Fechas de cuando ella estaba en quimioterapia, perdiendo el cabello, luchando por su vida mientras su esposo se revolcaba con esta mujer. Una foto en particular me destruyó. Era de papá y Vanessa en la playa, ella en bikini, él sin camisa, los dos riéndose como si no tuvieran una preocupación en el mundo. La fecha decía que había sido tomada el mismo día que yo había llevado a mamá a su cita de quimio. El mismo día que ella había vomitado durante todo el camino a casa y me había pedido que le sostuviera el cabello. Había más evidencia. Recibos de hoteles. Facturas de cenas románticas. Hasta recibos de una joyería donde papá le había comprado un anillo a Vanessa. Y todas estas compras habían sido hechas con tarjetas de crédito que estaban vinculadas a las cuentas conjuntas que tenía con mamá. Básicamente, papá había usado el dinero de mamá para mantener a su amante. Pero mamá lo sabía. Lo sabía todo.
Había un investigador privado involucrado. Mamá había contratado a alguien para que siguiera a papá y documentara todo. Las fotos, las facturas, los horarios. Todo estaba ahí, organizado perfectamente en folders con fechas y ubicaciones. Mi mamá, la mujer que yo pensaba que había muerto sin saber nada sobre la traición de su esposo, en realidad había sabido todo durante meses. Y había estado preparando su venganza mientras luchaba contra el cáncer. Encontré una carta dirigida a mí, con mi nombre escrito en su letra perfecta en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Mi amor, decía. Si estás leyendo esto, significa que las cosas han pasado exactamente como yo pensé que pasarían. Tu papá probablemente ya está viviendo con esa mujer y posiblemente te está haciendo sentir como si no tuvieras lugar en tu propia casa. No podía parar de llorar mientras leía. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, mi primer instinto fue confrontarlo inmediatamente. Pero luego me di cuenta de algo. Si me divorciaba de él mientras estaba enferma, probablemente él se habría llevado la mitad de todo, incluyendo la casa. Y eso te habría dejado sin nada. La carta continuaba explicando cómo mamá había jugado sus cartas perfectamente. Había actuado como si no supiera nada sobre la aventura. Había sido amable con papá, había actuado como la esposa amorosa, mientras secretamente reunía evidencia y cambiando todos los documentos legales importantes. La casa siempre fue mía gracias a tus abuelos, pero cambié el testamento para asegurarme de que fuera tuya directamente. No puede tocarla. No puede venderla. No puede hipotecarla. Es tuya y punto. Había más. Mucho más. Mamá también había vaciado discretamente las cuentas de ahorro y había puesto el dinero en una cuenta a mi nombre que se activaría cuando cumpliera 18. Una cuenta que papá no sabía que existía. No era una fortuna, pero sí era suficiente para cubrir mis gastos universitarios y darme independencia económica por varios años. También quiero que sepas que guardé evidencia de cómo tu papá usó nuestro dinero conjunto para mantener a su amante. Si alguna vez trata de causar problemas legales, tienes todo lo que necesitas para demostrar que él cometió adulterio y malversó fondos matrimoniales. La última parte de la carta me hizo llorar aún más. No hagas nada inmediatamente, mi amor. Déjalo que se sienta seguro. Déjalo que piense que tiene control. Y cuando llegue el momento perfecto, cuando él y esa mujer estén más confiados, muéstrales lo que realmente está pasando. La justicia será mucho más dulce si ellos cavaron su propia tumba. Mamá había pensado en todo. Absolutamente en todo. Pasé el resto de la noche leyendo todos los documentos. Había copias certificadas del Nuevo Testamento. Había documentos del banco mostrando la nueva cuenta a mi nombre. Había toda la evidencia del investigador privado. Había incluso una grabación de audio donde papá le decía a Vanessa por teléfono que se iba a divorciar de mamá tan pronto como ella muriera para poder estar juntos oficialmente. Una grabación que había sido hecha mientras mamá estaba en el hospital recibiendo tratamiento. Guardé todo de vuelta en la caja fuerte y regresé a mi cuarto. Papá y Vanessa estaban durmiendo, probablemente soñando con su futuro perfecto donde yo no existía y donde ellos podían jugar a la familia feliz en la casa que no les pertenecía. Durante los siguientes días actué completamente normal. Bueno, tan normal como podía actuar alguien que acababa de descubrir que tenía una bomba nuclear en su poder. Escuché a papá hacer planes para mi mudanza. Escuché a Vanessa hablar sobre cómo iba a convertir mi cuarto en el nursery perfecto. Hasta le escuché llamar a sus amigas para contarles cómo finalmente se iba a deshacer de la hija problemática. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Yo sabía que estaban construyendo su castillo en arena. Y muy pronto, la marea iba a subir. Tenía que admitir que mamá había tenido razón. Esperar al momento perfecto iba a valer la pena. Durante la semana siguiente, papá y Vanessa se pusieron súper activos con los planes. Papá hasta me llevó a ver algunos departamentos baratos del otro lado de la ciudad. Lugares diminutos con rentas caras que yo claramente no podría pagar con un trabajo de medio tiempo. Pero él actuaba como si me estuviera haciendo un gran favor. Mira, princesa, me dijo en uno de esos departamentos horrorosos que olía a humedad y tenía cucarachas corriendo por las paredes.
Este lugar tiene mucho potencial. Y está dentro de tu presupuesto. Mi presupuesto. Como si él supiera cuál era mi presupuesto o como si le importara. Vanessa empezó a medir mi cuarto. Literalmente vino con una cinta métrica y empezó a planear dónde iba a poner la cuna, el cambiador, la mecedora. Todo mientras yo estaba ahí parada viéndola. Espero que no te moleste, querida, me dijo con esa sonrisa falsa. Pero quiero asegurarme de que todo esté perfecto para cuando llegue el bebé. Querida. Como si fuéramos amigas. Para nada, le respondí. Haz lo que quieras. Y era cierto. Podía hacer lo que quisiera porque nada de eso iba a importar muy pronto. El momento perfecto llegó cuando papá anunció que quería hacer una cena familiar para anunciar oficialmente el embarazo a todos nuestros parientes. Quería que fuera una celebración grande, en nuestra casa, con toda la familia presente. Perfecto. Era exactamente lo que mamá había predicho. El momento en que papá y Vanessa estarían más confiados, más seguros de su victoria, con más audiencia para presenciar su caída. Les dije que me parecía una idea maravillosa. Que estaba súper emocionada de celebrar las buenas noticias con toda la familia. Papá se veía tan aliviado de que finalmente yo estuviera entrando en razón sobre la situación. Pobre papá. No tenía idea de lo que se venía. La cena estaba programada para el sábado. Papá invitó a todos, tía María, tío Roberto, los primos, hasta los vecinos que habían conocido a mamá. Quería que fuera una celebración grande. Una celebración de su nueva vida, su nuevo bebé, su nueva familia. Sin mí, por supuesto. Durante toda la semana los escuché hacer planes. Vanessa estaba súper emocionada, hablando sobre cómo iba a anunciar el embarazo, qué se iba a poner, cómo iba a decorar la mesa. Papá estaba igual de entusiasmado, comprando vino caro y hasta contratando un servicio de comida porque quería que todo fuera perfecto. Yo solo sonreía y asentía cuando me incluían en la conversación. Les dije que pensaba que era una idea maravillosa. Que estaba feliz por ellos. Que no podía esperar a que toda la familia conociera las buenas noticias. La verdad es que no podía esperar. Pero no por las razones que ellos pensaban. El viernes en la noche, Vanessa me pidió que la ayudara a mover algunas cosas de mi cuarto para hacer espacio para cuando empezaran la renovación la semana siguiente. Quería que empacara mis cosas más importantes porque el lunes iban a empezar a pintar. Solo las cosas esenciales por ahora, me dijo. Lo demás lo podemos empacar después cuando ya tengas tu nuevo lugar. Mi nuevo lugar. Como si fuera algo emocionante en lugar de un destierro. Esa noche saqué todos los documentos de la caja fuerte y los organicé en un folder bonito. Los puse en orden cronológico, empezando con la evidencia de la aventura y terminando con el testamento actualizado. También imprimí copias adicionales de los documentos más importantes, por si acaso. El sábado llegó y la casa se llenó de familiares. Tía María llegó temprano para ayudar con los preparativos y me dio un abrazo súper fuerte. Mi amor, tu papá me contó sobre tus planes de mudarte, me dijo. Sabes que siempre vas a tener un lugar conmigo, ¿verdad? Pobre tía María. Ella realmente pensaba que me estaba ofreciendo un favor. Gracias, tía, le dije. Pero creo que todo va a salir diferente de como papá piensa. Ella me miró confundida pero no preguntó nada más. Poco a poco fueron llegando todos. Los primos, los tíos, los vecinos. Todos preguntando por Vanessa, todos comentando lo bien que se veía papá, lo feliz que parecía. Algunos me preguntaron sobre mis planes universitarios y sobre la mudanza, pero yo solo les decía que todo se iba a aclarar durante la cena. Vanessa estaba radiante. Se había puesto un vestido ajustado que enfatizaba su pequeña pancita y se la pasaba poniendo las manos sobre su estómago cada vez que alguien la miraba. Papá no se separaba de su lado, actuando como el futuro papá más orgulloso del mundo. La cena estuvo deliciosa. Todo el mundo estaba riendo, contando historias, disfrutando la comida. Era casi como las cenas familiares que solíamos tener cuando mamá estaba viva. Casi. Cuando terminamos el plato principal, papá se levantó y pidió la atención de todos. Tenía una copa de vino en la mano y esa sonrisa enorme que había estado usando toda la semana.
Familia, dijo, Vanessa y yo los hemos reunido aquí esta noche porque tenemos noticias maravillosas que compartir. Vanessa se levantó y se puso a su lado, poniendo su mano sobre su estómago otra vez. Vamos a tener un bebé, anunció papá, y toda la mesa explotó en felicitaciones y aplausos. Todo el mundo se levantó a abrazarlos. Las mujeres inmediatamente empezaron a hacer preguntas sobre fechas y nombres y planes. Los hombres le daban palmadas en la espalda a papá y le decían que afortunado era. Yo me quedé sentada, esperando. Después de unos minutos, cuando la emoción inicial se calmó un poco, papá volvió a pedir atención. También, dijo, mirándome directamente, nuestra princesa aquí va a empezar una nueva etapa de su vida. Ya es una adulta y ha decidido mudarse para tener su propia independencia. Más murmullos de aprobación. Algunos comentarios sobre lo madura que era, lo emocionante que debía ser para mí tener mi propio espacio. De hecho, continuó papá, va a mudarse la próxima semana para que el bebé pueda tener su cuarto. Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Vi las caras de algunos familiares cambiar ligeramente. Tía María frunció el ceño. El tío Roberto intercambió una mirada con su esposa. La señora Hernández, que había sido amiga de mamá por años, se veía claramente incómoda. Era mi momento. Me levanté lentamente y levanté mi copa de agua. Bueno, dije, ya que estamos haciendo anuncios importantes, yo también tengo algo que compartir. Papá se veía confundido pero sonrió. Probablemente pensó que iba a hacer algún discurso emotivo sobre lo feliz que estaba por él y Vanessa. Primero, dije, quiero que todos sepan lo agradecida que estoy por estar aquí en mi casa, celebrando con mi familia. Enfaticé las palabras mi casa y vi cómo Vanessa y papá intercambiaron una mirada rápida. Verán, continué, recientemente descubrí algo muy interesante sobre esta casa. Resulta que nunca fue de papá. El silencio en la mesa fue inmediato. Saqué el folder que había preparado y puse el testamento sobre la mesa. Esta casa siempre fue de mamá. Ella la heredó de mis abuelos. Y cuando mamá murió, me la dejó a mí. Papá se puso completamente pálido. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Oh, pero es muy posible, dije, pasando copias del testamento a los familiares más cercanos. Este es un testamento actualizado, fechado 2 meses antes de que mamá muriera. Completamente legal y certificado por un notario. Tía María tomó una copia y empezó a leerla. Sus ojos se hicieron enormes. Espera, dijo el tío Roberto. Esto dice que la casa es de ella. Completamente. Exactamente, respondí. Lo que significa que papá no puede echarme. Porque no es su casa. Es mía. Vanessa finalmente habló. Eso tiene que ser un error. Un malentendido. O no, dije, sacando más documentos. No hay ningún malentendido. De hecho, hay más. Puse las fotos sobre la mesa. Las fotos de papá y Vanessa juntos mientras mamá estaba enferma. Resulta que mamá sabía sobre su aventura. Sabía todo. Y contrató a un investigador privado para documentarlo. El silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Papá estaba mirando las fotos como si fueran serpientes venenosas. Estas fotos fueron tomadas mientras mamá estaba en quimioterapia, continué. Esta de aquí, dije señalando una foto específica, fue tomada el mismo día que mamá tuvo su peor reacción al tratamiento. El día que yo tuve que cargarla del carro a la casa porque no podía caminar. Algunos familiares empezaron a llorar. La señora Hernández se tapó la boca con las manos. Y hay más, dije, sacando los recibos. Aquí están todos los recibos de los hoteles, las cenas, los regalos que papá le compró a Vanessa. Todo pagado con el dinero que compartía con mamá. Vanessa se levantó abruptamente. No tenemos que escuchar esto. Siéntate, le dijo tía María con una voz que no admitía discusión. Vas a escuchar todo. Vanessa se sentó. La parte más increíble, continué, es que mamá planeó todo esto. Sabía exactamente lo que ustedes dos iban a hacer después de que ella muriera. Sabía que iban a tratar de echarme.
y se aseguró de que yo tuviera todo lo que necesitaba para protegerme. Saqué la carta de mamá y la leí en voz alta. Cada palabra sobre cómo ella había previsto esta situación exacta, cómo había cambiado el testamento específicamente para protegerme, cómo había documentado todo para este momento. Cuando terminé de leer, no había un ojo seco en la mesa. Excepto los de papá y Vanessa, que estaban rojos de rabia y vergüenza. Así que, dije, guardando todos los documentos de vuelta en el folder, no me voy a mudar. Esta es mi casa. Ustedes son los que van a tener que buscar otro lugar para vivir. Papá finalmente encontró su voz. No puedes hacer esto. Soy tu padre. Eres mi padre, le respondí. Pero ya no eres mi familia. Mi familia está aquí, dije señalando a todos los parientes que nos rodeaban. Mi familia son las personas que amaron a mamá y que me aman a mí. No las personas que la traicionaron mientras estaba muriendo. Tía María se levantó y vino a abrazarme. Mi amor, tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Uno por uno, todos los familiares vinieron a abrazarme y a expresar su apoyo. Nadie se acercó a papá y Vanessa. La cena terminó muy rápido después de eso. Los invitados se fueron, pero no sin antes asegurarse de que yo estuviera bien y de que entendiera que tenía todo su apoyo. Papá y Vanessa se fueron a su cuarto sin decir ni una palabra. Esa noche escuché mucha discusión detrás de su puerta. Escuché a Vanessa gritando sobre cómo esto arruinaba todos sus planes. Escuché a papá tratando de calmarse y hacer llamadas telefónicas, probablemente a abogados. Pero yo sabía que no había nada que pudieran hacer. Mamá se había asegurado de eso. A la mañana siguiente, papá tocó mi puerta. Se veía como si no hubiera dormido nada. Necesitamos hablar, me dijo. No hay nada de qué hablar, le respondí. Los documentos son claros. La casa es mía. Soy tu padre, dijo otra vez, como si eso fuera algún tipo de carta mágica. Sí, le dije. Y mamá era tu esposa. Eso no te detuvo. Se quedó ahí parado por un momento, como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo se dio la vuelta y se fue. Una semana después, papá y Vanessa empacaron sus cosas y se fueron. Encontraron un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. El mismo tipo de lugar que él había querido que yo aceptara. La ironía no se me escapó. Ahora vivo sola en la casa de mamá. Bueno, en mi casa. Volví a poner todas las fotos familiares en su lugar. Replanté el jardín que Vanessa había destruido. Cada día que paso aquí siento como si mamá estuviera conmigo, orgullosa de cómo manejé todo. Papá trata de llamarme a veces. Siempre es lo mismo. Dice que lamenta cómo pasaron las cosas, que quiere arreglar nuestra relación, que Vanessa realmente no es mala persona. Pero yo aprendí algo importante de todo esto. A veces las personas te muestran exactamente quiénes son, y tu trabajo no es cambiarlos o perdonarlos. Tu trabajo es protegerte. Mamá me enseñó eso. Incluso después de muerta, me siguió protegiendo. El bebé nació hace unos meses. Papá me mandó una foto. Es una niña. Se ve igual a papá, lo cual me da un poco de lástima por ella. Espero que tenga mejor suerte con sus padres de lo que yo tuve con el mío. En cuanto a mí, empiezo la universidad el próximo semestre. Con el dinero que mamá me dejó, no voy a tener que trabajar mientras estudio. Voy a estudiar Derecho. Porque resulta que soy muy buena para esto de la justicia. Suscríbete a Ecos de Historia para no perderte ninguna de estas historias increíbles que demuestran que la vida real puede ser más dramática que cualquier ficción.